Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer una primera prelista de la selección sub-20 rumbo al premundial de la categoría. Es decir, que esto lo he basado sobre todo en futbolistas que conozco, algunos que ya vimos en Antigua y Barbuda, otros que hemos descubierto a lo largo del tiempo, otros que se sumaron en campamento, bueno, un poquito de todo, y he formado una lista de 40. La prelista que puede lanzar Juan Cortés previo al premundial puede ser, si no estoy equivocado, de 60 jugadores como máximo y quedarse con una lista final de 21 futbolistas. Por lo tanto, de los cuales 3 tienen que ser arqueros. Por lo tanto, aquí vamos a empezar a armar por piezas, ¿sí? No vamos a hablar de la convocatoria final, sino algunos jugadores que creo que en prelista van a estar y que ya debemos empezar a manejar un poquito más los nombres. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero o quieren agregar a alguien más, porque después de todo hay 20 puestos disponibles todavía, pueden colocarlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les guste el video. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Arrancamos desde la demarcación de la portería. Aquí creo que de momento hemos visto pocas opciones, así que me he quedado con los 4 que en algún momento han estado, digamos, más pendiente o que Juan Cortés los ha tenido más en cuenta hasta el momento. Daniel Franco de Alianza, Cristian Portillo de Águila y Hamilton Lemus de Atlético Comalapa son los que han estado frecuentemente en las convocatorias. De hecho, son los que fueron al Antigua y Barbuda, a esa fase previa. Se sumaría Alexander Aguilar del DC United, que tiene proceso anterior con la selección sub-17, que está en una buena academia, que ya entrenó con el primer equipo, es decir, digamos que tiene bastantes argumentos como para estar peleando uno de los 3 puestos. En teoría, según yo, los 3 puestos de arqueros se van a quedar entre ellos. Difícilmente veremos a alguien más que se sume, sobre todo porque ahora mismo, como ya están terminando las competiciones, no es que haya demasiada muestra para ver a futbolistas. Supongo que en categoría de reservas y sub-17 el cuerpo técnico de la selección estará muy pendiente por si alguien llega a destacar un poquito más sobre el resto y que así por lo menos pueda estar en próximas convocatorias y ver si puede sumarse a la lista. Pero realmente yo creo que de aquí poco va a variar para la portería. En cuanto a los laterales, obviamente aquí el técnico es quien decide cuántos laterales va a llevar, pero yo creo que podríamos tener una convocatoria con 2 laterales o 3 como mucho. Ante ello, me parece William Molina de Atlético Balboa, que lastimosamente no se ha clasificado a la siguiente fase de eliminatorias en la segunda división, y Keanu Casamalguapa de la Academia del Cincinnati, que son los que jugaron en Antigua y Barbuda, son los que tienen ventaja. De aquí en adelante hay buenos prospectos. Carlos Díaz del LA Galaxy, que ya jugó en esta temporada en MLS Next Pro. Aiden Benítez de la Academia del Sporting Kansas City también. Brian Amaya, que fue a Antigua y Barbuda, aunque creo que fue de los poquitos que no tuvo minutos, el futbolista del Cacahuatique. De aquí yo creo que vamos a ver 2 o 3 como mucho, y seguramente algún central que tenga la capacidad también para jugar de lateral izquierdo, que hay en la plantilla, van a ser los que van a terminar conformando, digamos, esa zona defensiva. Yo creo que veremos como mucho 5. Yo creo que ya 6 piezas sería demasiado para la defensa porque hay una convocatoria muy limitada. Así que lo más seguro es que veamos 5, ya digo 6, exagerando. Y para complementar en ese caso, en esta primera prelista para la selección salvadoreña, yo colocaría por una parte a Justin Carrillo, que le he puesto Portillo. Una disculpa a Justin, que es el jugador del Cartaginés. Me he confundido con el jugador del Tulsa FC, todo por trabajar en horas de la madrugada. Pero bueno, entiéndase, es Justin Carrillo del Cartaginés el que aparece en pantalla, de hecho. Néstor Somoza de Once Deportivo, Daniel España del Unión Adarve, Isaac Ábrego del Kalmar FF de Suecia y Darwin López del LA Surf. Salvo Justin Carrillo e Isaac Ábrego, los otros 3 estuvieron en el premundial. Entonces digamos que desde ese punto de vista llevan una ventaja, que junto a Keanu y William Molina, que también estuvieron, pero quizás lo de Keanu, como puede jugar de lateral y central, él tiene un poquito más asegurado ese puesto, o por lo menos en la premisa. Aquí yo creo que va a ser muy importante lo de Isaac Ábrego, que es el que pienso a priori tiene muchas posibilidades de colarse, porque también puede jugar de lateral izquierdo, y tener esa versatilidad, esa polivalencia en una lista que va a ser bastante reducida, termina importando mucho en esta clase de torneos. Lo de Justin Carrillo, al ser un futbolista en una liga teóricamente bastante competitiva,
está en la sub-21 del Cartaginés, ya debutó en primera división, fue tenido en cuenta en algún momento en procesos juveniles de Costa Rica, es decir, es un futbolista muy interesante desde ese punto de vista. Creo yo que ambos tienen bastantes posibilidades de colarse, sobre todo por una defensa que no terminó de ser del todo sólida. Me parece que hay muchos puntos de mejora y aquí Juan Cortés tiene varias opciones para poder lograr justamente ese crecimiento de la defensa. Creo que, aunque ya digo, quizás por cantidad son pocos los que estoy proponiendo, pero es que también vamos a tener pocos defensores en el Premundial de México. Los mediocampistas, esta creo que va a ser la zona más nutrida. Probablemente podamos tener entre 6 a 8 opciones de mediocampistas y tener en cuenta o considerar la mayoría de perfiles va a ser muy importante. Christopher Guardado de Metapan, que es el que aparece en pantalla, jugó como capitán uno de los primeros partidos amistosos de la sub-20, una vez ya terminó la fase previa Antigua y Barbuda. Que creo que al ser un futbolista constante en la primera división y seguir en competencia porque está en semifinales de la Liga Mayor de Fútbol, eso suma puntos, porque lo verás en instancias de mayor exigencia y claro, es quien te marcó el gol para la clasificación al premundial. Esto no significa que por eso tenga que ir, eso no es en absoluto relevante ahora mismo. Lo que sí puedes entender que un futbolista que te marcó ese gol y que hoy día está en semifinales y que vale mucho, cuenta mucho, juega muchos minutos en un equipo de primera división semifinalista, oye, es porque tiene un peso en la plantilla. Diego Guardado del Schalke 04, Joshua Sosa del Barça Residency Academy, Víctor Doval del Lank FC Vilaverdense de Portugal, Adrián Murgas de la Academia de Matías Almeida, Brian Peña del Intercontinental IFA, Steven Guerra de Club Deportivo Dragón, que ha terminado cuajando un buen torneo. Es una lástima que Dragón no haya podido pasar a la siguiente ronda, y Brian Vázquez de la Academia del Cincinnati. Esta es una primera lista de mediocampistas, porque al ser la zona más nutrida del campo, obviamente también es en la que más opciones hay. Continuando con los jugadores de reserva de FAS, David Funes, que es el que está en pantalla, y Christopher Ortiz, Marcos Casillas del Rayo Vallecano, René Fuentes, que aunque en la convocatoria él ha sido colocado, en la del campamento me refiero, como defensor, pero yo por lo menos el tiempo que tuve de verlo acá en El Salvador, tanto en Santa Tecla como a nivel colegial, yo lo vi jugando como mediocampista, por eso es que lo he incluido acá. El futbolista de la Academia del Club Atlético Talleres, Johan Ortiz de Sporting Kansas City de la Academia, Gabriel Arnold de la Academia LA Galaxy, que ya debutó esta temporada en MLS Next Pro, Walter Mengíbar del Atlético Comalapa, uno de los capitanes generales de esta selección, y Diego Rodríguez del LA Galaxy. Realmente aquí sí creo que hay muchos perfiles. Hay buenos futbolistas para hacer pivotes como Marcos Casillas, como Gabriel Arnold. Hay muy buenos interiores como Guardado, como Walter Mengíbar, Gabriel Arnold, Johan Ortiz, René Fuentes. Futbolistas un poquito más hacia el frente, es decir, más mediapuntas como Steven Guerra, Víctor Doval. Creo que aquí sí hay muchas opciones y va a ser un bendito problema para Juan Cortés hacer esa selección de únicamente 6 a 8 jugadores. Yo creo que más o menos por ahí vamos a ir. Y en cuanto a los atacantes, mi percepción es que van a ser de 5 a 6 atacantes como muchos. Seguramente la posición del delantero centro estará doblada, es decir, dos números 9, y luego los demás serán extremos, ya sea que quiera extremos con su respectivo cambio o solo 3, 2 extremos, uno ambos a perfiles naturales y uno que se pueda desempeñar en ambas bandas. Eso ya lo veremos, pero aquí sí separo por extremos y delanteros, aunque casi que creo que en atacantes serán 5 o 6 como mucho. Extremos, he colocado a Francis Castillo, cruzando los dedos, esperando que en el devenir de los días, es decir, a medida que pasen los días, logremos tener un poquito más de información acerca de Francis Castillo y si podría ser elegible para El Salvador. Obviamente, al yo no tener nada de información de eso, pues lo coloco acá siendo positivo, ¿no? Siendo un poquito utópico en ese aspecto. Francis Castillo del Cádiz Juvenil, Nelson Díaz de Brasilia, Raúl Ábalos del North Carolina FC, 17 añitos, uno de los futbolistas que más curiosidad tengo por ver, viene de proceso sub-17 también. Iner Guevara de los Albos de la Alianza. He metido a Franklin Martínez de Platense porque yo entiendo que no a muchos
les ha parecido esta decisión, también porque yo ya lo vengo mencionando desde hace ratos, pero a mí lo que he visto de Franklin Martínez y sobre todo una segunda rueda hasta cuartos de final, donde ha jugado mucho el chico, creo que vale la pena verlo solo por ello y tenerlo en esa lista preliminar. Y finalmente con los delanteros, Wilber Díaz de Santa Tecla, he incluido a Carlos Garay, que tiene proceso también de selección sub-17, que ha metido muchos goles con la reserva de Águila en este torneo. Wilber Díaz ha sido uno de los goleadores, ha reventado, ha machacado prácticamente a todos los rivales que ha tenido enfrente. Es una lástima que Santa Tecla se haya quedado en los cuartos de final, eliminado contra FAS en esta instancia. Isaiah Flor de la Academia de ANSA, Elías Molina del Ängelholm FF de Suecia, Christopher Argueta, que fue uno de nuestros goleadores en Antigua y Barbuda, junto a Wilber Díaz, de la Academia del DC United, y finalmente Anderson Ochoa del Cruzeiro, entiendo yo, Cruzeiro de la tercera división de El Salvador. Esos serían mis 40 futbolistas para una primera prelista. Obviamente, vuelvo a insistir, hace falta tiempo, todavía hay que ver cómo termina confeccionando esta lista Juan Cortés y se terminará utilizando los 60 espacios, que no es obligación, pero el tener nutrida esa lista, y sobre todo por si llegas a tener alguna lesión y tienes que sustituir a alguien, pues es importante tener la mayor cantidad de futbolistas posibles que sepas que te van a cumplir. Espero que les haya gustado este video. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta semana que arrancamos venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.